Oigan, a ver, empleo informal. Aquí tendríamos que estar produciendo en México más o menos 1.100.000 empleos formales. Nos quedamos muy cortos, cuando bien nos va a 500.000. Pero lo que sí es que en la última década el empleo informal ha crecido muchísimo. Hoy voy a hablar del tema con dos personajes de muy alto nivel intelectual, como toda la audiencia de Así las Cosas, por eso los he invitado, que además quiero muchísimo y respeto más por su trabajo y por su talento. Es Miguel del Río, investigador, profesor, dirige la carrera de Merca en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, tiene un podcast, además da clases en el posgrado de Mercadotecnia. Hola, Miguel. Gracias por la invitación y gracias por la audiencia. Gracias por estar aquí. Omar Carrera, mi queridísimo amigo Omar Carrera de Dubio Consultores, está también hoy con nosotros. Gracias, querido Omar. Gracias, Héctor, por la invitación. Ha dirigido empresas de muy alto nivel, ha sido líder en área de recursos humanos, director general de las empresas y bueno, hoy lidera un despacho corporativo de consultoría. Y ya está llegando, la voy a anunciar, es que el tráfico ha estado un poco difícil, pero ya llegó también Mónica Rivera Vélez, presidenta de Amexme, recién electa presidenta de Amexme, cosa que yo celebro, pero además también CEO del despacho MRB Capital Humano. Es una experta en reclutamiento, en selección, en entrenamiento. Dirige su propia marca, su propio despacho y además hoy es presidenta de las Mujeres Empresarias, capítulo San Luis Potosí. Amexme, querida Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Feliz de estar con ustedes. Logré llegar después de todo. ¿Qué tal el tráfico? Entonces súper contenta de haberlo logrado. Un gusto. Gracias. A ver, chicos, ¿qué pasa con el empleo en este país? ¿Por qué el formal se nos cae? ¿Por qué el informal crece? A ver, abro el micrófono para que ustedes me digan sus impresiones. Esto ya es una tendencia que habíamos visto desde la última encuesta del ENOE, los preliminares que teníamos del INEGI desde los primeros meses del año. Y esa cifra del 55% de nuestros empleos vienen de empleos informales, tiene muchas lecturas que te reflejan muchos elementos, tanto de productividad como competitividad, el sector empresarial y sin hablar de cuestiones sociales, ¿no? En muchos sentidos. Y creo que ahí invitar muchísimo a la audiencia a revisar y celebrar este tipo de paneles que te voy a tener diferentes perspectivas sobre qué significa ese número, hacia dónde vamos en comparación con otros lugares en la región, que no es lo mismo ese número si estás en Oaxaca o si estás en Nuevo León o en el Bajío, por ejemplo. ¿Qué más dicen ustedes? Definitivamente. Yo podría agregar que la realidad es que hablemos de un porcentaje y siempre yo sé que el número termina siendo impactante, sin que hablemos propiamente de cuál es la actividad que están desempeñando, ¿no? Exacto. Pero que sin duda alguna alarma. Porque decimos, bueno, ¿qué es lo que está detonando el que siga incrementando ese nivel de informalidad? Por ejemplo, nosotros desde Amexme, que procuramos indudablemente seguir capacitando. Porque además crecen las mujeres la informalidad. Claro, es el rubro que más crece. Pero Exacto. Dime una cosa, a ver, ¿quiénes son las principales cuidadoras del hogar? Claro. ¿No? Que eso es algo que no podemos pasar por alto, que también tenemos que tener siempre presente y decimos, se invierte demasiado tiempo en estar al cuidado de X miembro de la familia, no vamos a decir exactamente cuál, e indudablemente decimos, bueno, pues en qué momentito, en qué ratito emprendo, ¿no? Y tengo la posibilidad de tener un ingreso más para aportar a casa con todo y que estoy cuidando. Entonces eso definitivamente hace que si soy pues chiquito, emprendedora o emprendedor, definitivamente vaya a decir, híjole, pues tengo que mantenerme en la informalidad para poder arrancar este emprendimiento. Omar, ¿qué dices tú? ¿Cuál crees que sea el dato? Me puse a investigar un poquito. ¿Cuál crees que sea el dato a nivel mundial de este mismo fenómeno que estamos hablando? O sea, ¿andamos igual o peor? 58% más. Andamos en el rango mundial. Sí. Pero hablando de países latinoamericanos que más o menos tienen media renta, le llaman, como Uruguay, ¿cuánto crees que trae Uruguay? ¿Cuánto creen que trae Uruguay de la parte de informalidad? Alrededor del 22%. Entonces, cuando ya te pones a investigar un poquito qué están haciendo distinto a aquellos países, o sea, no estamos comparándonos con Sansón o con Primer Mundo, con Dinamarca, exactamente. Eso solo en la medicina. Hay cosas que sí dependen del entorno
que tú creas Ya. como gobierno, como sociedad, como cultura, para poder llegar, oye, pues un 55% contra un 22% es Ajá. totalmente distinto. Fíjate, acá les dice Silvestre Mendoza, un abrazo a Silvestre, que es además Ay, un alto claro. directivo Silvestre. del sector, Sí, del Hola, sector Silvestre. industrial. En mi opinión, el empleo formal está decreciendo porque cada vez se le ponen más trabas, se hace más caro, se ponen más restricciones. En cambio, para la informalidad no hay ningún tipo de restricción. Es un tema, entonces, también puede ser de sistema, de modelo. A ver, y yo también ahí te diría, los incentivos que existen, tanto desde el punto de vista empresarial como desde el punto de vista del trabajador, el emprendedor. O sea, ¿qué incentivos hay? Cuando uno piensa, por ejemplo, en el trabajador informal, ese dato que... A ver, puedes tomarlo de diferentes maneras, pero al final del día, por ejemplo, podrías ver Perú, que está arriba del 70%, versus nosotros 55%, pero ves entonces Uruguay o Costa Rica, que están a la mitad de nosotros. Entonces es como tiene diferentes lecturas. Pero ahí yo, por ejemplo, quisiera en algo que es poco explorado. ¿Por qué muchos de los que te están escuchando, te están viendo el día de hoy, por qué están en trabajos informales? ¿Y de qué se están perdiendo? Tanto desde el punto de vista económico, cuánto talento en mujeres, en jóvenes, en familias se está perdiendo en eso. Y quiero aquí ilustrarlo con un ejemplo de principios de este año, donde salió en los medios una señora en un mercado de Oaxaca que murió en su puesto hasta el último día trabajando vendiendo verduras. O sea, el trabajador informal se pierde toda una infraestructura de derechos, de vacaciones pagadas, o sea, todo ese tipo de cosas que tienen que ver con entender qué significa un empleo formal para la persona que emprende, como una visión más de largo plazo, de tener pensión, vacaciones, derechos, seguro social, etcétera. Y yo creo que desde ahí eso es un tema poco explorado, que muchos de los que te están escuchando, la idea es que se den cuenta qué significa no solamente generar ingresos, sino qué significa un empleo formal en una economía que está perdiendo muchísima competitividad y talento de hombres, mujeres, jóvenes debido a eso. Sí, claro. Ahora, creo que no podemos pasar por alto, hay también que determinar contra quién nos comparamos, ¿no? Porque finalmente, bueno, podemos hablar, estos porcentajes están más hacia nuestro tema nacional. Si nos comparamos con otro país, pues bueno, tenemos que hacerlo equiparable también al número de habitantes que hay en ese país, ¿no? Para que de verdad sea un comparativo. Y de inversión. Por supuesto, pero indudablemente, digo, también te doy la razón, ¿no? Hablamos de un tema sí de desconocimiento. Muchas veces también, digo, porque no podemos pasar por alto, ¿qué tanto de pronto puedo llegar a saberlo? ¿Sí? Y no quiero entrar, ¿sí? En este mundo de formalidad, porque ¿qué crees? Ya me di cuenta que implica una carga fiscal, ¿sí? Que implica pagar impuestos, que implica meterme en temas en donde finalmente ojalá y solo fuera ese el gasto. La realidad es que no. Ese es un gasto y de ahí derivan una serie de gastos también que tenemos que incurrir los empresarios y los que finalmente estamos en la formalidad, y que ese informal se convierta en una competencia importante también para nosotros, ¿no? Y que si decimos, oye, se está incrementando, qué barbaridad, ¿no? Y ahora, ¿qué hacemos para que eso, en lugar sigue contrarrestando también nuestra dinámica, y en donde los que estamos de este lado y invitamos a, por favor, regulémonos, ¿no? ¿De qué te pierdes, no? Hay temas de financiamiento, sí, soy obviamente emprendedor y paso al mundo de ser empresaria o empresario, indudablemente me implica una responsabilidad también mayor, pero ¿con qué limitantes me enfrento para que esto salga y yo veo el beneficio de estar también en la formalidad, ¿no? Creo que podemos abordarlo desde diferentes vertientes y ser muy conscientes que la realidad es que sí hay un tema de desconocimiento, hay un tema de no querernos complicar la vida, porque claro que implica, por supuesto, que tener muchas aristas, ¿no? De pronto no todo nos sale a veces como queremos, y cuando decimos, híjole, pero ahora ya hay una nueva instancia a la que también le tenemos que reportar algo nuevo, ¿no? Sí, y hay un tema también cultural, porque vamos a ponernos un poquito en los zapatos de aquellas personas que pues están yendo a la secundaria y sus papás, sus tíos, sus abuelos, sus hermanos, de repente ya a los 17, 18 años ya están ganando dinero. Entonces, entrar como empleado, vamos a decirlo, a la economía informal, sin tener estas prestaciones que comenta Miguel, pues tiene mucho menos fricción. Claro. Que tener que estudiar y tener que presentar y tener que hacer la carrera y todo eso. Entonces, también el tema cultural y que yo no conozco otra cosa. O sea, toda mi familia siempre ha estado en la economía informal, pues como, ¿por qué me tengo que brincar a aquel la formal lado?
Oye, y luego acá les preguntan también lo del incremento del salario mínimo, que eso dicen es otras cargas para los empresarios, la reducción de horas de jornada, que está para debatirse ya y para entrar creo que el año próximo. El próximo año, claro. Todo esto también, Miguel. Hablando de incentivos, otra vez, hablando de incentivos, que era lo que mencionaba Mónica hace un momento, ¿no? O sea, ¿cuáles son mis incentivos? Pero también yo diría aquí, llevar esa conversación también a elementos macro. O sea, ahí, ¿por qué casos como Uruguay? ¿O por qué casos como Costa Rica? ¿O por qué esos casos han tenido tanto éxito en nuestra región? Tiene mucho que ver con una diferente serie de políticas que tienen que ver desde fiscales, que tienen que ver desde seguridad pública, tiene que ver con tramitología para abrir, para que un negocio que comienza informal vaya fortaleciéndose y robusteciéndose para convertirse en una empresa que empieza a generar empleos formales. Entonces, y yo creo que ahí quiero regresar a este punto que decía hace un momento y que Mónica muy bien expuso y que ejemplificaba, y es esta cifra del 55% de empleos en la informalidad versus cuánto es la contribución al PIB. Cuando nosotros vemos la contribución al PIB, 77% de la contribución al PIB es de empleos formales. Eso significa que la productividad, que la competitividad, que ese talento se va desarrollando. Y yo regreso a eso. ¿Cuánto talento tienes en negocios informales que podrían generar valor desde un nivel macro a toda una economía, a una región, que son estos casos que hemos visto, sobre todo documentados en Uruguay, Costa Rica, entre otros lugares? Oye, ¿y las mujeres? ¿Cómo impulsar a las mujeres a la formalidad? Oye, ¿no? seguimos hablando justamente del tema de esta falta muchas veces de incentivos, ¿no? Sí hemos avanzado, porque estaría mal decir que no ha habido cambio en eso, ¿no? Definitivamente que cada día somos más mujeres las que nos encontramos en un rubro de formalidad. Nuestra asociación, por ejemplo, ya son 60 años, imagínate de haber sido fundada a nivel nacional. Este año estamos de aniversario. Felicidades. Entonces, la realidad es que, otra vez, no podemos decir no ha habido avance. Pero ya se ha dicho, ¿no? Espérame que el avance no ha sido suficiente. Todavía estamos muy lejos de haber logrado las cifras, ¿verdad? O decir, ya estamos en un 50 y tantos % de mujeres dentro de, ¿no? No, todavía nos sigue faltando, ¿sí? Todavía seguimos buscando, abriendo camino y diciendo, oye, ¿cómo le hacemos? Porque emprender, si para un hombre es complejo, para una mujer todavía más. ¿Familia? Claro, Sí, claro. porque tú dices, finalmente, para que una mujer tenga acceso a financiamientos, sí, y yo sé que por ahí andan instancias que van a decir, claro que apoyamos, pero definitivamente decimos, sigue haciendo falta. No es lo mismo, no hay la misma respuesta. La brecha es terrible. Sí, terrible. Tenemos que hacer otra mesa de eso, ¿eh? Sí, otra mesa de eso, Omar. Totalmente. Fíjense que hay un ángulo bien interesante que es el tema de la felicidad, ¿no? Entonces, yo me preguntaba, bueno, ¿qué pasa con las personas que tienen empleo formal y las que están dentro de la informalidad? ¿Quién es más feliz? ¿No? Entonces resulta que sí hay estudios. Ajá, está súper interesante. A ver, por favor. Oye, las arrugas de los Nosotros estamos ahí, ¿verdad? Sí, los empecé a ver sudar a todos, ¿no? Entonces, Me dolió la rodilla. resulta que sí hay estudios, ¿no? Y obviamente no se puede generalizar porque hay gente que está en la economía informal que gana más que todos los que estamos aquí sentados en la mesa y son súper felices. Qué nervios, Pero en promedio general sí hay un impacto negativo significativo por la percepción, justo lo que decías tú, Miguel, de la pérdida de beneficios de seguridad y de certidumbre. Pero también hay una correlación directita a que típicamente los empleos informales son más precarios. Sí. Tienen unas condiciones de trabajo no tan seguras, jefes, vamos a decir, que no han recibido capacitación de liderazgo. Dile tal cual, no son seguras. Eso de no tan seguras. Sí, no son seguras. Entonces, mamá con hijos, eso, el hijo o el negocio. Claro. Totalmente. Entonces, este tema de la felicidad sí, o sea, la conclusión es sí afecta, sí hay una incidencia negativa en la felicidad subjetiva, pero es, por un lado, por la falta de seguridad, pero de económica, de un sueldo, pero por otro lado es que típicamente esos empleos pues están, no son Te dan más certeza, ¿no? tan estructurados. Oye, a ver, yo preguntaría, perdona ahí que me brinque el protocolo aquí de la mesa, pero yo aquí preguntaría,
Y por eso enfatizo tanto estos elementos que tú mencionas ahorita de mayor certeza, productividad, etcétera, porque estamos en un punto de, que ya has mencionado varias veces aquí con otros invitados, de esta revolución tecnológica, de un cambio laboral tremendo con la inteligencia artificial, entre otros desarrollos tecnológicos. Si estamos en esa vertiente donde muchos de estos, 55% son de empleos informales, que no, entonces un bajo nivel de habilitación de talento, pues cuando este mercado laboral sigue evolucionando, como va a seguir evolucionando con la fuerza de la inteligencia artificial, ¿dónde los dejas a estos emprendedores? O sea, no van a tener la habilitación que se requiere. Y yo todavía peor lo diría, no necesariamente la informalidad es falta de competencia. No necesariamente. Sí, Sí, o sea, puedo ser verdad un emprendedor o estar en la informalidad y ser de verdad competente y tener grandes habilidades o cualidades para desempeñar lo que estoy haciendo. Son otras situaciones las que me pueden detonar el quererme mantener en la informalidad. Son muchísimo más vulnerables. Sí, no, claro, eso no lo quita, ¿no? Y eso no quita que de pronto a lo mejor y tengamos ahí un porcentaje también de infelicidad, ¿no? Si lo queremos plantear. Ya no lo dijiste y no creo que no se nos va a olvidar. No, y también saben que hay un tema generacional. Yo decía, bueno, es que a lo mejor ahorita ya las generaciones más jóvenes, aún que nosotros, ven y dicen, yo quiero ganar dinero del TikTok, etcétera, etcétera. Entonces, también investigando un poquito, yo decía, a lo mejor no quieren irse a la formalidad por todo este tema de yo lo puedo hacer, soy freelance y eso se está poniendo un poco más de moda, ¿no? Pero resulta que no es tanto eso. Sí quieren formalidad, lo que quieren es flexibilidad. Eso iba a decir yo también. O sea, no es que rehuyan la formalidad, lo que rehuyen es la rigidez de los esquemas de los 8 trabajos. horas, no puedo hacer yoga, no puedo llevar a mi Exactamente. perrito, pues ahí yo no me voy a meter a trabajar. Exactamente. 15 segundos de cierre, Miguel. No, Porque pues. además Miguel tiene que ir a clase, no va a llegar tarde a clase. Espérenme, alumnos. Por culpa de nosotros. Espérenme, préndanle a la tele. Desde aquí les voy a dar mi clase. Aquí empezamos. Y tiene invitados. Yo diría eso, yo creo que aquí, como se expuso, de verdad que es meta cumplida, porque fueron diferentes perspectivas, que por ejemplo alguien veía las nuevas generaciones o la perspectiva de género o aspectos macros, pero al final es un número que se tiene que entender en esa dinámica tan diferente con diferentes ámbitos. Yo creo que de eso es tarea de la audiencia. Claro. Moni. Y que continúa dando para más, ojalá nos vuelvas a invitar, seguro. porque finalmente creo que sí, hay muchos aspectos que tenemos que seguir abordando, no los podemos pasar por alto, sea temas de equidad, sea hombres. Yo les digo, esto finalmente no es un tema de género, ¿no? Todos nos vemos inmersos en ello y todos tenemos que estar con esto en la mente, ¿no? Es una cifra alta y hay que tratar de identificar en la medida de lo posible qué es lo que está detonando que este grupo tan numeroso de personas se quiera mantener en un aspecto que es inseguro. Omar. ¿Cómo pueden ayudar las empresas, que es la mayoría de la audiencia, a bajar este número? Pues una, revisen por favor la flexibilidad de sus empleos. Y dos, hay muchas empresas que tienen híbrido. Algunos formales y algunos informales. Revisen esa parte. Oye, qué interesante. 100%. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, muchachos. Gracias. Mónica, Gracias a ti. presidenta de Amexme. ¿Tienes aquí una mesa para un evento Amexme, ¿Verdad? presidenta? ¿Qué tal? ¿Tienes aquí una mesa, con presidenta? todo el gusto del mundo. No, a mí no me dices 2 veces. ¡Ah! Ya está. Miguel, muchas gracias. Gracias, Miguel del un Río, que saludo. además todos los días trabaja con jóvenes. Qué difícil los jóvenes ahora. Luego hablamos de la generación Z, ¿no? Hay que hablar de eso, Sí. ¿ah? Nos vamos por generación. Nos vamos por generación. Oh, Dios. Bueno, Muy bien. Omar, gracias. Al contrario, Héctor, gracias. Gracias a la audiencia que, bueno, estuvo preguntando cositas por aquí. Ya no me alcanza todo, pero hacemos otra pronto, ¿no? ¿Les parece? Vamos a ir a la pausa con